Espíritu Santo, fuente de luz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema, la página 235, que es acerca de el símbolo del libro, que es un símbolo hoy muy padre, está muy bonito, tiene mucho que ver con nuestro estudio que estamos realizando. Y solo avisarles para que no se me vaya a olvidar al final, porque luego se me olvida, esta es la última clase de este semestre, porque ya el siguiente viernes comenzamos con las misas de barrio para la Virgen de Guadalupe, y luego después las posadas y todo este tipo de cosas, que ya, y luego las vacaciones que vienen por la Navidad. Entonces esta es la última, y hasta el 9 de enero, ¿sí? Son semestres de 3 meses, ¿eh? Sí, no, me dijo el señor cura ya en el básico que ya hoy era la última de este semestre, y reanudamos el 7 de enero, el 9, es el segundo viernes, porque el primer viernes es 2, y luego el 2 todavía andamos viendo medio borrosos, entonces hasta el 9. Oiga, ¿y el 9 me puedo hacer nuestra posada? La rosca de Reyes. Ya van a ser más baratas. Bueno, ese día le toca al señor cura, pero me invitan y venimos a partir. Bueno, vamos a comenzar entonces, si gustan, 2:35. Vamos ahora en este tiempo a hablar acerca del libro. Es algo que para nosotros, nuestras generaciones, no es tan difícil quizá de abordar, pero para las generaciones nuevas, si le dan un libro a un chiquillo, los muchachos ahora generalmente todo lo traen en digital, ¿verdad? Incluso a veces yo me he querido meter en todas esas cuestiones digitales, pero a mí no se me da mucho. Yo soy más clásico, me gustan los libros, me gusta subrayar, me gusta tener así las hojas, todo es, digamos, es un poco, digamos, esta parte de disfrutar la lectura, de ver cómo vas con tu lectura, todo esto, cosa que yo, por ejemplo, en las cuestiones digitales a mí se me dificulta mucho. Yo veo a mis alumnos del seminario que todos ya apuntan con su computadora, tienen sus apuntes muy bien hechos y todo esto, y bueno, hoy hablar del libro, para nosotros quizá, aún para nosotros tiene mucho sentido, pero para las generaciones actuales, de jóvenes, de adolescentes, quizás sea muy complejo. Ya cada vez se lee menos, y quizá todo esto acerca del libro posiblemente nos cause más dificultad de entender y comprender esto. Pero con frecuencia la Iglesia, durante toda su historia, estos 2000 años que tenemos, nos recuerda a nosotros la importancia fundamental del libro cristiano, sobre todo para nosotros de la Biblia, que es nuestro libro inspirado. Nosotros sabemos la importancia que esto tiene, más aún ahora, a partir del Concilio Vaticano II, en la década de los 60, el siglo pasado, se recobró y se revigorizó más aún el estudio bíblico, cosa que, por ejemplo, si ustedes recordarán, por ahí algunos dicen, ¿verdad? Martita alguna vez me dijo que antes pues estaba como hasta prohibido, no se leía la Biblia, ¿verdad? No se divulgaba como ahora se divulga, como ahora se estudia, como hoy se tienen quizá tantos elementos, que en ese momento, en la historia de la Iglesia, no en todos los momentos será esto. La Biblia aparecerá para nosotros como el símbolo, fíjense, de la comunicación de Dios con la humanidad. Nosotros, el libro que nosotros tenemos más sagrado, que es la Biblia, lo conocemos como palabra de Dios. Es decir, lo que contiene este libro es un diálogo que Dios transmite a la humanidad. Es como si la palabra de Dios aquí se quedara, digamos, congelada en el tiempo, pero cada vez que lo abres, esta palabra revive, y cada vez que entras en contacto con esta palabra es como entrar en contacto con la palabra de una persona viviente que te comunica, que te anuncia ciertas cosas, y que la palabra de Dios siempre es una novedad. Yo pienso que ustedes así lo perciben, ¿no? Con estas clases quizá a veces vamos descubriendo ciertas cosas nuevas que no sabíamos, y para nosotros cada vez que aprendemos algo resulta una novedad, porque la palabra de Dios siempre es nueva y jamás se agota. Por más que estudies, por más estudios que realices, por más que hagas, nunca agotas todo el conocimiento que está en la palabra de Dios. Es decir, aunque hagamos 20,000 cursos y vivamos
400 años, ni aún así tendremos el tiempo suficiente para conocer y profundizar todo lo que es la palabra de Dios. Por eso, este símbolo de comunicación de Dios en los hombres también es el símbolo de la palabra y es el símbolo de la memoria. Es decir, el libro, esto significa. Y también vamos a ver cómo esta palabra, Biblia, viene de un término griego, ya se los había dado alguna vez, ustedes también con el padre Antonio habrán visto esto. Que es esta palabra, biblos, en griego. ¿Sí? Y esta palabra es un masculino singular, neutro. Y cuando, es una palabra neutra, cuando la ponemos en plural, es Biblia, es decir, los libros. ¿Sí? Esas son palabras griegas. Y esto significa los libros, es decir, en la Biblia que nosotros tenemos más que un libro, es una biblioteca. Son 73 libros los que nosotros tenemos y cada uno de estos libros, eso es lo que implica, ¿verdad? El conocimiento de esto. Los judíos, por ejemplo, conocen la Biblia, que nosotros conocemos solamente el Antiguo Testamento en 3 partes, que es la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim, que ellos le llaman Tanakh, ¿sí? Es decir, para ellos este es el hebreo, Tanakh, que significa Antiguo Testamento. Torá, Nevi'im, Ketuvim, es decir, la ley, o el Pentateuco que nosotros conocemos, los profetas y los demás escritos, que son todos los sapienciales y los líbicos. ¿Sí? Ellos consideran, porque un judío no considera el Nuevo Testamento como palabra revelada, mucho menos palabra de Dios. Nosotros sí, el Nuevo Testamento lo conocemos así, como Biblia. Ahora que vayamos a ir a Tierra Santa, ¿verdad? No vayan a decirle a un judío que se tiene una Biblia. Ellos no venden Biblias, ellos venden la Tanakh, que para ellos es un libro sagrado. Y para nosotros, como creyentes, como cristianos, como católicos, tenemos la Biblia, 73 libros. ¿Sí? Y aquí les traje para que ustedes conozcan, no sé si ustedes lo hayan visto, les voy a pasar de un lado una y de un lado otra. Este es el Nuevo Testamento en la lengua original, en griego. Este es el Antiguo Testamento, que es la lengua original en hebreo. ¿Sí? No comienza de aquí para acá, como es hebreo, se lee al revés, comienza de atrás para adelante. ¿Sí? Entonces esta es la primera página, ¿sí se fijan? Y se da vueltas hacia el otro lado. Ustedes véanlo y ahí van a ver, se lo pueden ir pasando, nomás véanlo. Está escrito en hebreo. ¿Sí? Ahorita les leo una partita para que vean cómo se escribe, cómo se lee, perdón, cómo suena. Y aquí, de aquí es el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en griego. ¿Sí? Estos son los 27 libros y ahí nomás están 39, porque no aparecen los deuterocanónicos. Se lo van pasando para que lo puedan ver, lo vean, y ahí se lo van pasando para que lo tengan. Es importante, a mí es más importante cuando yo les doy esta clase a los muchachos, que al menos lo vean, que como que se den cuenta más o menos cómo es, para que se fijen quizá estos que parecen como jeroglíficos, que no lo son, sino que esa es la palabra como originalmente fue escrita, fue revelada. Es decir, por eso dicen los judíos que solamente Dios habla en hebreo, porque se reveló en esta lengua, es decir, esa lengua que ahí aparece es la lengua en la cual se reveló. Pero nosotros sabemos que Dios se ha revelado por medio de su Hijo. Y aunque no fue escrito en arameo, que la lengua que hablaba Jesús fue escrita en griego, una lengua universal, para nosotros podría ser hoy en día considerada como el inglés. ¿Sí? ¿Por qué se lee de atrás para adelante? Porque es la forma de escribir de un hebreo. Un hebreo, nosotros escribimos, si ustedes se fijan, nosotros escribimos siempre hacia acá. Y el hebreo se escribe hacia este lado, es decir, se comienza esta página. Y obviamente si comienzas esta página tienes que comenzar al revés un libro, ¿sí? Porque si no estarías leyendo para un lado y brincarte la hoja. Entonces para los que son zurdos es muy fácil escribir en hebreo. Y hay otras culturas que también lo tienen, ¿verdad? No nada más de hebreo. Creo que también el árabe. Sí. Todas estas lenguas semitas. Sí. Bueno, ahí se lo van pasando esta Biblia para que la vayan viendo. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Muy bien. La escritura, más o menos, fue inventada hace 5.000 años.
3000 años antes de Cristo. Pero la escritura se realizaba en distintas maneras, de distintas formas. ¿Por qué? Porque la escritura lo que quiere es transmitir mediante signos un pensamiento o una idea. Es decir, si nosotros, por ejemplo, leemos un cartel, ya para nosotros es muy fácil leer un cartel que dice retorno. Sabemos que allí, o que una dirección para acá, hacia acá. Vemos símbolos, signos, pero también vemos letras, y las letras no dejan de ser símbolos, porque el que tú leas es esta inscripción que ahí aparece. Por ejemplo, ahí dice gloria, amor, reparación al corazón de Jesús. Son letras, son símbolos, son caracteres que remiten a una realidad, a una idea, ¿sí? Pero pueden estar en distinto idioma, y ese idioma puede ser también decir lo mismo, pero con otros caracteres, con otras formas. Lo que sucede aquí en la Biblia, ¿verdad? Son caracteres distintos, pero que aquí fusionan, y lo que quieren transmitir es una idea concreta. Y esta es la escritura. Entonces, el conjunto de signos que transmiten una idea o un conocimiento, eso se transmite por medio de la escritura. Pero la Biblia, en la Biblia se transmitió todo lo que se transmite por escrito. Sabemos que es una revelación divina. Si nos vamos a la siguiente página, dice los primeros libros de la humanidad. Los escritos primeros, si ustedes se fijan, ahí hay una imagen de un papiro egipcio. ¿Sí se fijan? Sí. Ahí está la escritura jeroglífica. Esta escritura jeroglífica eran símbolos de algunas, por ejemplo, imágenes que simbolizaban algún concepto. Por ejemplo, ahí pueden ustedes ver que aparecen como unos pájaros. ¿Sí se fijan? Sí. Unos ojos. Aparecen símbolos raros. Yo la verdad no sabía ni cómo leer este tipo de escritura. Pero esta escritura al final pues trata de transmitir quizá una idea, un pensamiento. Y ustedes se fijan, en la parte de su mano derecha aparece un escrito, dice allí que es una copia del Evangelio según San Juan, del 125-150 después de Cristo, y allí ya está escrito en griego, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hacía la escritura? Bueno, la escritura tenía diferentes formas de realizarse. Algunas escrituras, sobre todo las más antiguas, eran sonidos vocálicos, es decir, bueno, sonidos más bien silábicos. Es decir, cada signo era una sílaba. Entonces, ustedes imagínense, ¿cuántos consonantes tenemos nosotros en nuestra lengua? ¿Cuántas consonantes hay? A ver, la maestra de quinta que nos diga. 24. ¿Y cuántas vocales hay? 5. Entonces, ustedes imagínense, 24 por 5, ¿cuánto es? 24 por 5. Por 120. más o menos son 120 más o menos las sílabas que nosotros podemos descifrar. Imagínense que nosotros, en vez de escribir con caracteres, es decir, tener 24 y 5, tuviéramos 120 para escribir. Así era como se escribía, por ejemplo, la escritura cuneiforme. ¿Cuál es esta? La mesopotámica, la que tiene como triangulitos. Cada triangulito es una sílaba. Pero luego los fenicios, dicen que antes, pero los fenicios fueron los primeros que inventaron el alfabeto. Y de ahí provienen muchos alfabetos más, por ejemplo, el griego, por ejemplo, el hebreo, ¿sí? En la cual había un sonido consonántico y un sonido vocálico. Luego se conjuntaban las consonantes con las vocales y hacían que estos símbolos se transmitiera así la escritura mucho más sencilla y más fácil. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, lo vemos en esta escritura jeroglífica, que son imágenes, y una escritura consonántica y vocálica. Por ejemplo, en el hebreo existen 22 consonantes, pero existen 24 vocales, ¿sí? Ustedes imagínense, entonces es bien complicado porque existen como unas 8 tipos de E, como unos 5 tipos de A, existen como unas 3 tipos de I, como 3 tipos de U, y existe una A y una O que es igual, pero depende de cómo está acomodado, cómo tenga si sílaba cerrada, si sílaba abierta, es una O, o si no va a ser una A. Bueno, es esta Biblia que está aquí ahorita con Adriana. Es decir, ustedes imagínense lo complejo que son otros idiomas respecto a los nuestros, ¿sí? Padre, ¿y usted aprendió a hablar hebreo y griego? Hablarlo como tal no, pero sí leerlo y entenderlo, traducirlo.
Pero para hablar el griego, hebreo y bíblico es muy complicado, porque es como si nosotros habláramos el español del siglo XII. Ya nadie lo puede hablar, ¿verdad? O sea, hablamos el español y ahora el hebreo y el griego de este siglo, del siglo XXI, es diferente al griego y el hebreo bíblicos, que son los que yo estudié. Es decir, este hebreo más o menos tiene unos 2500 años, este griego tiene más o menos unos 2000 años que fue escrito. Entonces, obviamente hoy cambia muchísimo la forma de hablar, que si yo me voy a un país, pues posiblemente haya a un país que Grecia o a Israel, posiblemente, y sí entiende uno muchas palabras, pero no sabes expresarte de la manera correcta porque no tiene uno la fluidez para hablar, como las lenguas modernas, que uno encuentra más fluidez porque ya hay más gramáticas, hay más formas para aprender fácilmente un idioma. Pero esos idiomas que son lenguas consideradas así muertas, es complejo. Tienes que ser un especialista para poder hablarlas así profundamente, pero leerlas, escribirlas, entenderlas, traducirlas, eso sí aprendí. ¿Y muy difícil? Sí. Muy difícil. Y más porque cuando yo llegué a Italia, me daban clases en italiano, yo estaba aprendiendo italiano y a la vez me daban clases en italiano, de hebreo y de griego. Entonces, salíamos de clases y éramos un grupito de latinos, o sea, de hispanos de Colombia, de El Salvador, de mexicanos. Y cuando salíamos decían, oye, el maestro dijo eso, no, dijo lo otro, y cada quien entendió una cosa diferente. Entonces ya mejor ni les preguntaba porque más me desmoralizaba y mejor yo decía lo que entendí, bueno, yo creo que mejor no pregunto a nadie porque me confundo más. Teléfono descompuesto. Sí, luego se hacía más complicado. Pero ahorita van a ver, Tomos, aún con su complicación, es bellísimo. Para mí, el haber estudiado la Biblia, la Sagrada Escritura, ha sido un privilegio muy grande, ¿verdad? Porque aprender a leer estos idiomas donde originalmente fueron escritos, pues es un privilegio muy grande. Cuesta mucho trabajo porque sí es difícil estudiar esto, pero es muy bonito. Es muy bonito. Ahorita lo van a ver para que vean. Y les leo una parte para que también escuchen cómo la fonética. ¿Sí? ¿Mande? Lo vamos a calificar. Me califican. Bueno, los materiales. ¿En qué material fue escrito? Ustedes esto ya lo vieron con el señor cura, pero eso es un punto muy breve. Primero fueron escritos en papiros. El papiro es una caña. ¿Sí han visto que es un papiro? Sí. Una caña que se hacía en filamentos y se iba trenzando un poco para poder así, una vez que se secaba, poder escribir con tinta. Y este es un papiro, si ustedes se fijan. Vean la consistencia de este papiro. Luego también, en Asia Menor, la ciudad de Pérgamo, surgieron los pergaminos, que eran de pieles de ovejas, de animales. Estos pergaminos, que sobre estos se escribía, eran más duraderos. Luego, los pergaminos y los papiros se fueron cosiendo, como estos libros, y se hicieron los códices. En estos códices se transmitió toda la enseñanza clásica y antigua para nuestro tiempo. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de que toda la cuestión de la ciencia se transmitiera? Los monjes. Los monjes en la Edad Media, esa edad que se dice tan oscura, que no era tan oscura, sino una edad verdaderamente floreciente, si no hubiera sido por los monjes de clausura, monjas, no se hubiera conservado la ciencia clásica que en el momento de nosotros tenemos, ni ningún filósofo, ningún estudio que tuviera que ver con tantas cosas que hoy son la base y el fundamento de nuestra ciencia. Si no hubiera sido por la Iglesia Católica, por los monjes, no hubiera sobrevivido esto. Porque llegaban los árabes, los musulmanes, y quemaban todo. Acababan con todo absolutamente. Luego ya en el siglo IX, en el siglo X, hubo un florecimiento de los musulmanes que también tradujeron al árabe muchos conocimientos, pero ya habían quemado muchos otros, ¿verdad? Y luego, en la Edad Media, fueron los monjes quienes conservaron todo este conocimiento. Y por ejemplo, no existe un libro que más versiones tenga, más traducciones y mejor haya sido cuidado que la Biblia. Es decir, la Biblia se cuidaba minuciosamente. Existirán algunos errores, quizá ortográficos, algunos errores de mano, algunos errores de dedo por ahí, de repente entre una y otra versión de la Biblia, pero la Biblia se ha transmitido fielmente, palabra por palabra, siempre. Y por eso, si ustedes se fijan en estas Biblias que ahí aparece, abajo aparece el aparato crítico,
que son distintas variaciones que aparecen en distintos códices más importantes. Es decir, los códices más importantes que nosotros tenemos, de los más antiguos, es el Códice Vaticano, que fue un escrito hecho en el año 320 después de Cristo. Es decir, tenemos un libro de más de 1700 años donde aparece la Biblia completa. Pero también tenemos el Códice de Alepo, el Códice Alejandrino, el Código Sinaítico, que son códices muy antiguos de la palabra de Dios y todos coinciden perfectamente, punto y coma. Es decir, de allí, de esos libros tan antiguos, que fueron libros que se basaron a su vez en códices más antiguos, en papiros más antiguos, donde se conservaba fielmente la palabra de Dios, nosotros hoy hacemos las traducciones y se hacen las versiones modernas de la Biblia. Por eso, cuando se dice que la Biblia quizá es invento, esto o lo otro, no hay libro mejor cuidado y con más traducciones en todo el mundo que la Sagrada Escritura. ¿Sí? Muy bien. Vamos al punto número 2. Dice el punto número 2 como el libro, el símbolo de la vida de los justos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el libro es considerado también para nosotros en el último día, en el juicio, como algo muy importante, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso del libro de la vida, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa esto? Significa lo que, por ejemplo, en el Salmo 139 nos dice, ¿verdad? Tus ojos contemplaban mis acciones, todas ellas estaban escritas en tu libro, y los días que me asignaste antes de existir. Es decir, si quieres pásenlo para atrás, porque atrás no lo han visto. ¿No lo han visto? Sí, pásenlo para atrás, váyanlo pasando, háganlo, porque aquí los de enfrente creo que ya lo vieron, pero todos los de atrás para que lo vayan viendo. El libro, en este sentido, lo que significa es que aquellos que estén inscritos en el libro de la vida son los que nosotros entendemos como los que se van a salvar, ¿sí? Los que están inscritos. Por eso, ustedes recuerdan, por ejemplo, que Moisés en una ocasión le pidió, cuando iba a exterminar al pueblo de Israel por ser idólatra, le dijo: si exterminas a tu pueblo, bórrame a mí del libro de la vida. Es decir, a mí también bórrame de entre tus elegidos. Y fue cuando desistió Dios de destruir al pueblo de Israel. El libro de la vida entonces será el símbolo de los que vivieron según la voluntad de Dios. Y los que no están inscritos en este libro son los que adoran a la bestia, que es el símbolo del poder político y materialista. Y esto nos lo dice el libro de Apocalipsis, dice: y todos los habitantes de la tierra, a excepción de aquellos que desde la creación del mundo están inscritos en el libro de la vida del Cordero degollado, le rendirán pleitesía. ¿A quién? A la bestia. Por eso, aquellos que están inscritos en el libro de la vida son los que están inscritos desde el inicio de la existencia, dice aquí, de la creación del mundo para la vida. También el libro de Daniel nos habla de esto, de un anciano que se sienta en su trono, servido por miriadas, es decir, millares de órdenes celestiales, en una sucesión de juicio a los poderes políticos que combaten a los justos. También fueron abiertos los libros, dice que estos libros son el símbolo de la verdad, de la veracidad de la palabra de Dios ante la mentira del mundo, ¿sí? Y también en el Nuevo Testamento aparece en 3 lugares el libro que es el símbolo de la vida de los justos. En el libro en la carta de los Hebreos dice, en un sentido simbólico, el libro dice: os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, al coro de los millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, ¿sí? Es decir, se habla de un libro, el libro de la vida. Pero también Jesús en Lucas 10:20 nos dice: no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, este libro como símbolo de aquellos justos que serán salvados. Y por último, también Pablo nos dice en Filipenses 4:3: te ruego, compañero fiel, que las ayudes, pues se batieron conmigo por el Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, Pablo también considera este libro un libro en el cual se abrirá al final de los tiempos y que allí aparecerán los nombres de aquellos justos que serán salvados. Por lo tanto, los cristianos perseguidos estaban seguros de que, perseverando en la fe, se garantizaba también su permanencia de sus nombres en el libro de la vida, ¿sí? Es decir, que este libro de la vida, el símbolo que toma en la palabra de Dios en la Biblia, significará aquellos que han sido salvados, aquellos que no han adorado a la bestia y aquellos que se mantienen firmes y perseverantes en la fe, cuyos nombres aparecen en este libro de la vida.
También en este sentido aparece un libro sellado. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de Apocalipsis, que se nos habla de un libro sellado o los secretos divinos, donde este libro sellado solamente Dios conoce cuál es el contenido. Por ejemplo, vamos a leer este párrafo, no sé si alguien lo quiera leer, cuando dice, y la mano derecha, que este es un pasaje apocalíptico que nos habla de este libro, el libro que está sellado, el libro que contiene los secretos divinos. ¿Alguien que lo quiera leer? Y en la mano derecha, el que estaba, perdón. No, adelante. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi también un ángel pleno de vigor que clamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro y ver su contenido. Entonces yo me eché a llorar desconsoladamente, porque nadie era digno de abrir el libro y ver su contenido. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro rompiendo sus 7 sellos. Es decir, Apocalipsis. Nadie puede descubrir cuáles son los secretos de Dios. Nadie puede descubrir qué es lo que hay en ese libro, solamente Cristo, el león de la tribu de Judá. Es decir, es el único que puede romper los sellos para abrir ese libro. Pero entendamos entonces que era un libro. Un libro era un rollo, un pergamino, ¿sí?, que se incrustaban sellos de cera, y que estos sellos de cera indicaban y que este libro no había sido violado, es decir, no había sido abierto. Una vez que estaban rotos los sigilos o estos sellos hechos de cera, implicaba que había sido leído. Por eso estos dice que este libro estaba cerrado, es decir, que tenía esta incrustación. Ahora las bodas, las invitaciones las hacen así muchas, ¿verdad? Le ponen un sellito de cera. Bueno, ustedes imagínense que tenía ese sello, 7 sellos, ese pergamino, es decir, que por nadie había sido abierto. Y el único que lo puede abrir y ver el contenido es el mismo Dios. Por eso se dice que este libro cerrado significa los secretos divinos. Es decir, lo que no entendemos de Dios, que simplemente lo entenderemos cuando estemos cerca de Él. Pero también esta llave, estos sellos, esta clave solamente se le entrega al Hijo. Por eso todos aquellos que están pasando persecución en los cristianos se preguntarán el porqué de su sufrimiento. Habrá muchas preguntas que en este mundo nos podemos hacer y no encontramos la respuesta, ¿sí? Hay muchas preguntas que nos hacemos: ¿por qué las guerras? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué mueren las personas inocentes? ¿Por qué? ¿Existe una respuesta? No a todo. Es decir, que muchas de nuestras respuestas que nosotros esperamos se encuentran en ese libro, cuyos secretos solo los conoce Dios, ¿sí? A estas preguntas y a muchas otras tiene una respuesta solamente en este libro de la vida del Cordero, es decir, en la ciencia de Dios. Y a nosotros nos compete solamente confiar en Él, que es un Padre y que es un amigo. Vamos al punto número 4, que esta es un punto muy interesante, muy bonito, que me gusta mucho, y que vamos a entender un poquito también esta parte de la simbología, pero también de este elemento metafórico de lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque nos dice cómo leer el libro, cómo acoger la palabra de Dios. Y aparecen 2 pasajes, Apocalipsis y Ezequiel. Y estos 2 pasajes nos hablan y nos hacen entender la Biblia, la palabra de Dios, como un pequeño rollo. Ya les dije que la Biblia fue hecha, ustedes imagínense, este es un pergamino, ¿sí? Los pergaminos se enrollaban, y esto, ustedes imagínense que aquí conteniera la palabra de Dios. Entonces vamos a entender así, porque esta palabra de Dios es comida. Vamos a escuchar estas 2 citas. Primero, Ezequiel, ¿alguien quiere leer la de Apocalipsis? Sí, muy bien. Vamos a escuchar el texto de Ezequiel, que nos dice que el Señor entregó a este profeta un libro y que le dijo que se lo comiera. Escuchamos. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo. Abre la boca y come lo que te doy. Entonces vi una mano extendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el universo y por el anverso y por el reverso. Y contenía lamentaciones, gemidos y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come este libro
y ve luego hablar al pueblo de Israel. Yo abrí la boca y él me hizo comer el libro diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y me supo dulce como la miel. Entonces imagínense, esto es, digamos, esta metáfora de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es como un rollito, que es como este pergamino, el cual Dios dice que estaba escrito, Ezequiel lo vio, que estaba escrito al derecho y al revés, y dice que lo comió. ¿Por qué? Porque lo asimila, y esta palabra de Dios que te contenía, aquí dice, amenazas, lamentaciones, gemidos, sabe dulce como la miel. Y a ustedes yo creo que nos ha parecido así, ¿no? Cada vez que uno se acerca a la palabra de Dios cuando uno aprende es dulce, luego se vuelve amarga, pero vamos a ver en qué momento se vuelve amarga. Vamos a escuchar este autor del Apocalipsis, de Juan, que también nos habla acerca de esto. Y la voz que había oído desde el cielo me hablaba de nuevo diciendo, vete y tome el libro que tiene abierto en su mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el libro y me respondió, toma, cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y resultó dulce como la miel en mi boca, pero cuando lo hube comido, se llenaron mis entrañas de amargor. Y alguien me dijo, tienes aún que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Qué significará entonces esto de que esté dulce y que sea amargo? El que sea dulce simboliza que la palabra de Dios es así, dulce como la miel. ¿Ustedes han comido miel que está en el panal, que todavía tiene la cera? ¿Sí? Cuando uno absorbe esa miel, qué rico se siente, ¿verdad? Pero ustedes imagínense, entonces este significado, esta metáfora de la palabra de Dios como la miel, pero cuando uno lo come, como si fuera amargo. ¿Por qué? Porque descubrir y conocer la palabra de Dios es dulce, pero cumplirla es complicado, ¿verdad? Ahí viene la amargura, quizá de renunciar a muchas cosas, de privarnos de otras tantas, de darnos cuenta que posiblemente nuestras acciones que nosotros estamos realizando no son las adecuadas con aquello que estamos aprendiendo, con aquello que estamos conociendo. Por eso dice que al final se convierte amargo. ¿Por qué? Porque profetizar la palabra es difícil, anunciar la palabra es complejo. Quizá recibirla de parte de Dios se vuelve como un dulce, como la miel en la boca, pero poder anunciar, poder profetizar, poder incluso amenazar con la palabra de Dios estos castigos que van a venir, ustedes imagínense lo que comportaba. Comporta rechazo, comporta señalar a alguna persona, ¿verdad? Vean, por ejemplo, todos los obispos y todos los sacerdotes que quieren ser fieles y mantenerse fieles a la palabra de Dios, en muchas ocasiones son rechazados por los mismos católicos, porque a nosotros, entre más fácil nos la pongan, pues más a gusto estamos. Pero cuando nos dicen cómo tienen que ser las cosas, ahora sí como que medio no nos gusta, ¿verdad? Cuando se nos aprieta un poco en ese sentido, cuando descubrimos la radicalidad del Evangelio, no nos gusta. Y a veces cuando queremos que todo vaya fácil, queremos que en las entrañas también no sepa dulce, bueno, señal de que no está calando verdaderamente la palabra, sino que estamos haciendo quizá lo que nos compete o rasurando, quitando lo que no nos gusta, lo que nos incomoda de la misma palabra de Dios. Por eso, el símbolo del libro en ambos textos, ya sea en Ezequiel el profeta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Apocalipsis, en ambos textos se trata de la palabra de Dios que el profeta debe anunciar, porque no es su propia palabra, viene del cielo, es palabra de Dios. Es decir, tanto el profeta del Antiguo Testamento como el cristiano del Nuevo Testamento de nuestro tiempo debe anunciar la palabra de Dios con la autoridad de Dios y no con su propia autoridad. Es decir, a esos padrecitos que cambiamos la doctrina de repente y damos permisos que no debemos de dar y que le decimos a la gente que quizá viven a más, no, tú comulga, tú puedes comulgar. Hay gente que hace eso, ¿verdad? Y de repente pues mucha gente no la creemos porque no tenemos quizá toda la formación. Bueno, aquí lo que nos estamos dando cuenta que esos no predican la palabra de Dios, predican su propia palabra, ¿sí? Y cuando nosotros también acomodamos la palabra de Dios en nuestros propios intereses, cuando lo acomodamos a nuestras propias necesidades, no estamos anunciando la palabra de Dios, estamos haciendo eco de nuestra propia palabra. Por eso aquí el verbo importante es comer, porque comer significa
asumir, asimilar un poder absoluto sobre la palabra. Cada vez que tú te alimentas de la palabra, por eso cuando vamos a misa son dos alimentos, la palabra y la Eucaristía. Y por eso es importante participar de los dos alimentos desde el inicio de misa, desde el momento que pedimos perdón a Dios para acercarnos dignamente a celebrar y sobre todo alimentarnos primero de la palabra de Dios para luego alimentarnos también de su cuerpo y de su sangre. Ambas cosas nos asimilan más a Dios. Entre más comemos y nos alimentamos de su palabra, más nos configuramos a Él. Y entre más nos alimentemos de su cuerpo, más nos cristificamos, más nos santificamos. ¿Sí? Por eso los cristianos vieron en el libro, en este rollo, comidos, el símbolo de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios que es alimento. Y por eso, así como nosotros quizá nos preocupamos por el alimento diario, deberíamos también preocuparnos por alimentarnos todos los días en ese sentido de la palabra de Dios. Por eso Jesús es representado entregando el libro de la nueva ley a sus apóstoles como libro de la vida, de acuerdo a Apocalipsis 20:12. Y ustedes, si se fijan, le dan vuelta a su página, aparece Jesús en una imagen, y este Pantocrator que aquí aparece con el libro, ¿sí? Que es la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios que Cristo entrega a sus apóstoles. Ustedes, por ejemplo, vean la iconografía de Santiago, nuestro Santiago apóstol. ¿Qué tiene en su mano izquierda? La palabra de Dios, el Evangelio. Es decir, él va y anuncia una palabra que no es suya cuando fue enviado, sino la palabra de Cristo. La palabra de Dios, el reino de Dios es lo que anuncia. Por eso va como un peregrino. Si ustedes se fijan, nuestro Santiago es muy diferente a todos los Santiagos que encontrarán en aquí cercanos, porque es el Santiago peregrino que anuncia la palabra de Dios. Por eso trae su conchita, por eso trae su callado, por eso trae su bulecito, ¿verdad? Y trae como misionero la palabra de Dios en su mano. Es decir, está unida esta advocación que nosotros tenemos, no advocación, sino este patronazgo que tenemos nosotros de Santiago apóstol, vinculado estrechamente a la palabra de Dios, porque Él es el que anuncia, no una palabra propia, sino la palabra de Cristo. Punto número 5, llamados a comer el libro de la palabra de Dios. Y esto es interesante porque es una, digamos, invitación que la iglesia hace a cada uno de nosotros, alimentarnos de esta palabra, porque todo lo que hemos afirmado aquí, comer este libro, es decir, el símbolo de la palabra de Dios, es para nosotros hacer de la Biblia parte de nuestro alimento espiritual diario. ¿Qué significa esto? Así como nos preocupamos por alimentarnos todos los días y luego ya ahorita en la mente traemos, ¿qué voy a hacer mañana de desayunar? ¿Qué voy a hacer mañana de comer? Y no saqué el pollo del congelador, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Así nos preocupamos por comer, ¿o no? Más las señoras se preocupan de qué voy a hacer mañana o qué voy a comprar del súper porque en esta semana para ver qué es lo que voy a hacer de comer, ¿o no? ¿Sí? Así, si esa preocupación fuera la misma que tuviéramos nosotros para alimentarnos de la palabra de Dios, dice aquí, nos preocuparíamos también de que la palabra fuera el alimento de cada día. Si nosotros, así como nos preocupamos por este alimento físico, tuviéramos la preocupación por este alimento espiritual, obviamente esto sería totalmente distinto. Y según el Apocalipsis, la palabra de Dios podría ser dulce para nuestro paladar en ese sentido, suave para los oídos. Cada vez que descubrimos más de la palabra de Dios, no sé si a ustedes les pasa, cada vez que uno aprende más de la palabra de Dios, más te enamoras de ello, ¿no? Más, digamos, se te abre un horizonte completo para poder comprender, pero resultará amarga para las entrañas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de vivirla, cuando se trata de asimilarla como un alimento, la palabra es amarga, es difícil de digerir. ¿Por qué? Porque a la hora de ser profetas podemos refugiarnos quizá en palabras agradables, condescendientes, en la ambigüedad, y no hacemos una comunicación fiel de la palabra de Dios, es decir, encarnada. Esto nos puede pasar mucho a los padres, que por ser simpáticos, por no caer gordos, porque todo el mundo nos quiera, no decimos lo que tenemos que decir, ¿verdad? Y sí pasa, ¿verdad? Yo de repente he dicho 2 o 3 cositas y hay gente que te deja de hablar. O sea, te deja de hablar si tú dices ciertas cosas que no están bien y que se tienen que... sí pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá a veces cuando quieres ser profeta, y a veces por eso uno se la piensa mucho y dice, digo o no digo, ¿verdad? Porque voy a caer gordo, estoy seguro. Pero hay cosas que uno tiene que saber, descubrir, sobre todo en cuanto a la palabra de Dios, que esto es a lo que me refiero, en lo que se respecta o se refiere a la palabra de Dios, ser conscientes de que no siempre se va a caer bien. Si Jesús está crucificado, ¿no?
Es decir, cada vez que nosotros hacemos esto, seamos conscientes, en su familia también pasa, ¿verdad? Cuando a su hijo, a su hija les dicen algo, que sabemos qué es lo correcto, qué es lo que está adecuado a los valores del Evangelio, se enojan los muchachos y luego manipulan y hacen berrinche y todo eso. Pues así nos pasa a todas las edades, ¿verdad? De pronto también si se nos dice alguna cosa que no está bien y se tiene que decir, pues sucederá esa reacción, quizá de berrinche, quizá un poco de pataleta, un poco de lo que sea, pero es necesario siempre decirlo, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios, por eso resulta en algún momento amarga, incómoda. Y la Iglesia, desde mucho tiempo, más de un siglo, nos ha hecho, a través de los papas, nos viene insistiendo que nosotros como católicos hagamos que la palabra de Dios, el libro de los libros, nuestro alimento cotidiano. Por eso es importante, ¿verdad?, que ustedes tengan una Biblia. Yo tengo unos evangelios que son de bolsillo, ¿verdad?, que se pueden poner aquí. Y si nosotros traemos ese evangelio de bolsillo, yo he visto a gente, por ejemplo, en camiones urbanos, que de repente trae su Biblia o está leyendo en su celular su Biblia. Es decir, o sea, podríamos leerla en cualquier momento. Quizá en vez de estar ahí en el Instagram tanto, o en el Facebook, podríamos implicar un poquito de lectura todos los días. Se entienda o no se entienda, luego pediremos quizá consejo para algunas dudas que se vayan surgiendo, pero todos los días nosotros deberíamos de tener esta vocación de alimentarnos siempre de la palabra de Dios. Vamos a leer este último párrafo que está en la página 242, no sé si alguien quiera leerlo para poder ir concluyendo con nuestro tema. ¿Quién se anima? Adelante, Martita. Es necesario que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por eso, fíjense, esas dos cosas. La predicación tiene que ser a partir de la palabra de Dios. Cuando un sacerdote o alguien, un catequista, cuando un evangelizador predica algo que no es palabra de Dios, es decir, nuestras homilías como sacerdotes se nos insiste, los obispos nos insisten, tienen que partir de la palabra de Dios. Si parten de alguna otra cosa, si tienen que ver con política, si tienen que ver con otra cosa, eso no. En la misa se predica palabra de Dios. Podemos hablar de otras cosas en otros momentos, sí, pero en la misa, la homilía siempre tiene que ser de la palabra de Dios. Porque tenemos nosotros como sacerdotes, por eso nos dicen padres, porque tenemos que alimentar a los feligreses, a los hijos, ¿verdad?, con la palabra de Dios y con los sacramentos. Es decir, esta es la parte providente de un padre que hace por sus hijos. Ustedes como papás, los que son papás, se preocupan por dar el alimento a los hijos, ¿no? Que es quizá lo más fundamental, que coman bien, que coman sano, que coman nutritivo. Bueno, así un sacerdote debería de ser lo mismo. Y por eso dice que es conveniente que todos los fieles tengan un acceso a la Sagrada Escritura, y por eso el señor cura también tuvo esta iniciativa de poder hacer una escuela de nosotros como sacerdotes bíblica. Se invita a muchos y empezaron a venir 120, nomás aquí están los perseverantes, ¿verdad? Yo ya sabía que esto iba a pasar porque siempre pasa. Vienen muchos llamaradas de petate, pero solo pocos perseveran. Ojalá que ustedes siempre perseveren, ¿verdad? ¿Continuamos? Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. También el ministerio de la palabra, esto es, la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de las Escrituras. Fíjense, yo no lo digo, esto lo dice la Dei Verbum, página en el número 24, dice que es importante la homilía litúrgica que se nutra saludablemente y que se vigorice santamente de la palabra de Dios. Es decir, todas las homilías, todos los sermones que un sacerdote dice, tienen que estar
en la palabra de Dios, anclados en la palabra de Dios, nada de sus ideas, de sus pensamientos, de lo que se le haga, siempre palabra de Dios, ¿sí? Y ustedes como fieles nos tienen que exigir a nosotros que les demos comida, es decir, alimento, palabra, eso es lo importante, ¿sí? ¿Es necesario? Es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que, como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. ¿Ya vieron? Yo no lo digo. Aquí lo dice. La Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? ¿Continuamos? De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Muy bien. Entonces, por eso cada vez que estudiamos la palabra de Dios es conocer más a Jesús. ¿Sí? Muy bien. No sé si tengan algún comentario respecto a esto. Este es el símbolo del libro, ¿sí? Todo lo que compete o conlleva este simbolismo. No sé si tengan algún comentario, algo que tengan que decir. ¿Me van a explicar? Sí. Les voy a leer cómo comienza la Biblia hebrea. ¿Dónde está? Atrás para adelante. Ese es el hebreo. Le voy a leer Génesis 1. El libro se llama Bereshit en hebreo, el Génesis. Aquí está el nombre de los libros en las primeras páginas. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Son los primeros libros, lo que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Se los voy a leer. Génesis capítulo 1 versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz behaaretz hayta tohu vabohu behoshek al pene tehom beruach Elohim merachafet al pene hamayim vayomer Elohim yehi or vayehi or vayara Elohim et Haor kitov vayabdel Elohim ben Haor uben Hahoshek vayikra Elohim leor yom valehoshek kara laila vayehi erev vayehi boker yom echad. Es el primer día. ¿Sí? Se los traduzco. Bereshit bara Elohim. Al principio, o en el principio creó Dios Et hashamayim be'et haaretz, el cielo y la tierra. Versículo 1. Vean en su Biblia para que vean que no les estoy echando mentiras. Versículo 2. Va a quedar grabado. Versículo 2 dice: Behaaretz hayta tohu vabohu, dice, y la tierra era caos y vacío. Behoshek al pene tefom, y dice, la oscuridad en la superficie del mundo. Beruach Elohim mejafaret al pene hamayim, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie del agua. Versículo 3. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi or, sea la luz. Vayehi or, y la luz fue. Vayaré Elohim et Haor kitov, vio Dios que la luz era buena. Vayabdel Elohim ben Haor uben Hahoshek, y dividió Dios la luz de la oscuridad, o de la oscuridad, de las tinieblas. Vayikra Elohim laor yom, y llamó Dios a la luz día. Balahoshek kara laila, y a la oscuridad noche.
Vallejí Erev, y fue tarde, Vallejí Boker, y fue noche, día primero. ¿Sí dice eso? Elohim es Dios, ¿verdad? Elohim es Dios. Le voy a leer también el Marcos. ¿Dónde está? El Evangelio de Marcos es el que más me gusta. ¿Sí? Es el inicio del Evangelio. Dice: Argetu Evangeliu Jesús Christu Huyutheu. Hatos Begaptai en to Jesaía to profete. Idu apostelo ton angelon mu profetusu. Jos katas kewasei ten jodon su. Fonebo ontos en tu jeremo. Eton masate gen jodon kiriu. Euteias poiete tas tribus auto. Egeneto Johannes ho baptison, ento eremo kai keruson baptisma metanoias eis afesin jamartion. ¿Algunas palabras sí las entienden? Johannes, Juan, baptison, Jesaía, profeta Jesaía, metanoia, ¿sí? Y luego kai exeperueto, prosauton pasaje judaya, jorá kai hoi Jerusalemitai, pantes, kai baptison to hupautu, ento ho Jordano, potamo exologomunei, tas jamartías auton, kai gen ho Johannes, en doudomenos, tejas camelu, kai sonen de Martinen, Beriton espin auto, kai estion acardías, kai meli agrion. Ese es el griego. Que estos son las lenguas originales en las cuales fue escrito la palabra de Dios, ¿verdad? En griego y en hebreo. Muy bien. No sé si tengan algún. ¿Cuánto saqué, Katy? No sé si tengan alguna duda respecto a esto. No sé si tengan. Ándale. Entonces, como les decía, vamos a suspender estos días de clase por las cuestiones que hay actividades parroquiales, de las misas de barrio, luego las posadas y luego las vacaciones y todo esto. Y nos vemos el 9 de enero. ¿Sí? No dejen de asistir. ¿Sí? Les doy la bendición. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén. Gracias. Gracias a ti, Padre.